Y vemos que mientras estas autoridades religiosas, y bueno, era una élite que componía toda esta oposición, ciertamente estaba encabezada por el poder religioso. Cuando la Biblia habla de los judíos, normalmente se refiere a esta élite gobernante, pero tenían muchos seguidores que estaban identificándose con esta oposición. De hecho, toda la oposición estaba formada por el poder religioso que vemos aquí, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. También estaba el grupo de los ancianos, estaba el grupo de los ricos, estaba el grupo de los políticos que querían ir codo con los políticos romanos, y era una élite que les incomodaba mucho que un nombre de alguien que había muerto como un gran espectáculo en la cruz ahora tuviera tantos seguidores de entre el pueblo de ellos. Bueno, en ese sentido, ellos ejercían toda la presión, tenían todos los elementos terrenales, pero Dios no estaba con ellos. Dios no estaba con ellos. El consejo de este hombre le dijo: no seáis hallados luchando contra Dios. Bueno, lo vamos a ver ahorita. Ellos, con su enojo recalcitrante, solo evidenciaron de qué lado estaba el poder. ¿De qué lado? No lo podemos parar. No os mandamos estrictamente que no ensañaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Los apóstoles contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿De qué lado estaba el poder en esta frase? Del lado de Dios. Ellos le estaban diciendo: por más que ustedes digan, nosotros no vamos a obedecer lo que ustedes digan. Es necesario obedecer al que tiene el poder. Y esa es una de las cosas que vienen como una gran revelación de la luz de la verdad. ¿Quién tiene la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿A quién es necesario que tú obedezcas? ¿Si a los hombres o a lo que Dios dice? La conversión del corazón de una persona descubre esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y empieza a oír la palabra de Dios para ponerla como una norma en su corazón y tomarla como el consejo perfecto, una guía espiritual, porque el poder, la luz de la vida está en Dios. Es necesario obedecer a Dios. Este testimonio también habla de una liberación, echando de lado el temor. No hay temor. La oposición que se levantó a través del poder religioso tuvo que aceptar que el poder es de Dios y que la obra es de Dios. Bueno, aquí sí vamos a leer el pasaje completo. Dora, ¿nos lo quieres leer, por favor? Hechos 5, 33 al 39. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, bueno, no eran palabras solamente. Querían matarlos. Adelante. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones
israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles. Así corta, termina. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Bueno, ya pasaron más adelante, fueron más adelante de las amenazas, ahora los azotaron a los apóstoles, y que ya no hablaran en ese nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, nomás por ver que ellos tenían una victoria a pesar de los azotes que habían recibido, y ellos salieron de la presencia del concilio. Este era toda la autoridad religiosa del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bueno, ser tratados como delincuentes. Bien, ahí se mencionan esas dos personas, Teudas y Judas el Galileo, que encabezaron movimientos. Cual haya sido su movimiento, era movimiento de hombres. Y este doctor de la ley les dice, pero si este movimiento es de Dios, no lo pueden destruir. Y a través de los siglos y a través de las culturas y de las naciones, este movimiento no se puede destruir, porque el testimonio de aquellos que encuentran la verdad, que encuentran un nuevo nacimiento, no pueden callar, no pueden dejar de decir lo que han visto y lo que han oído. Es un movimiento en la voluntad de Dios, y terminará hasta que Cristo venga, cuando ya no haya una persona que no sea convencida por este testimonio. Él vendrá por segunda vez, pero no vendrá a salvar, vendrá a juzgar a aquellos que, teniendo toda una vida de oportunidad, no quisieron oír la verdad. ¿Cuál fue el resultado de esta persecución? Bueno, vamos a leer estos versículos, Hechos 5, 40 al 42. Gustavo, ¿lo tienes? 40 y 42, ¿va? Sí. Convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban en el templo, y se extendió a los hogares. Ellos fueron a llevar esta obra a los hogares. Y aquí estamos viendo como un reflejo cómo es esta obra de Dios. Esta reunión, ustedes como personas creyentes
son el templo de Dios. Pero cada uno de ustedes irá a su familia, a su hogar, y Dios quiere llegar también a levantar ahí, en esa familia, un templo, porque donde están dos o más reunidos en su nombre, el Señor está en medio de ellos. Y esta es la visión de la obra a través de discípulos. Llevar este testimonio, este nombre, esta palabra, este poder a una familia, para que ahí se establezca otra pequeña congregación o iglesia. Donde están dos o más reunidos, Él está ahí, en medio de ellos. Y no cesaban de predicar en el templo y por las casas. Esta es la obra de Dios caminando, avanzando, persistiendo, a pesar de la oposición. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Bueno, lo que llamamos cristianismo nació en el siglo IV, en Roma, pero la obra cristiana, el testimonio de Cristo, se inició en Jerusalén, en el templo y por las casas. Y esta es la raíz de la fe de los cristianos. El Señor Jesucristo, hablando con aquella mujer samaritana, le dijo: porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. La salvación que se predica. ¿Sí ven? Esta es la raíz de nuestra fe. Es los orígenes que ha trascendido de generación en generación, pero no contando fábulas artificiosas o mitos. El testimonio de Dios manifestándose vivo en cada generación. Ustedes y yo somos fruto de esa obra que Él trajo a nuestras vidas y a nuestros corazones, a nuestras familias. Dios es el que trajo esa obra. Ustedes ahora que han creído en Cristo, ¿creen que si esa obra hubiera venido a través de un movimiento humano, hubieran tenido la convicción y el deseo de glorificar este nombre? No lo tendrían. Glorificarían el nombre de ese movimiento humano. Hablarían de los recursos y de la prosperidad de ese movimiento humano. No hablarían de Cristo. No hablarían de la verdad, del amor, de la fe. No hablarían del pecado. No hablarían del cielo, porque ese mensaje lo tiene solo el que tiene a Cristo. ¿Sí lo ven? Es glorioso que veas tú tu testimonio personal que tienes de Cristo. Es un poder que nadie puede detener. Es una obra que nadie puede detener. Si tú quisieras detenerlo, tu corazón estaría casi explotando por hablar de este nombre. La iglesia primitiva prosperó porque los convertidos no solo eran creyentes en Jesucristo, sino discípulos enseñados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Un discípulo es el que aprende de su maestro, porque se le enseña la presencia de Cristo, se le enseña la obra de Cristo, su relación personal con Cristo, su comunión con Cristo, su compañerismo con Cristo. Entonces, Él habla
de Cristo. El discipulado prosperó tremendamente y con él la multiplicación espiritual. Más que de personas, era un espíritu viviendo en cada corazón. Esto es ser cristiano, un espíritu que mora en ti, un espíritu que da vida, que da poder, el poder de la luz, de la verdad. Tú no puedes pensar en ser un discípulo de Cristo sin visualizarte a ti mismo como un obrero de Cristo, que vence la oposición con el poder del Espíritu Santo. La oposición hoy en día está tan activa como en los inicios de la predicación del Evangelio, solo que Satanás y sus huestes de maldad han cambiado su estrategia. Ahorita hablaba yo que tenemos mucha libertad, que las autoridades del Estado no están poniendo ninguna atención a que se predique el nombre de Cristo. Bueno, pero Satanás está tan activo, solo que él ha cambiado su estrategia. Aprendemos que las armas predilectas de Satanás es causar temor, pero al mismo tiempo usa la seducción para ofrecerte el paraíso de la manera de la mentira y del engaño. El temor es un principio de Satanás, por eso se les llama terroristas, porque siembran el terror. Bueno, el padre de los terroristas, o los terroristas aprenden del padre del terror, es Satanás. Bueno, vamos a ver a través de estos pasajes cómo él usa esto, el temor y la seducción. Hermilo, ¿quieren leernos Lucas 4, 1 al 8? Miren, aquí vamos a ver en escena directamente el diablo enfrentando al Señor Jesucristo. Solamente que Cristo estaba sometiéndose a la voluntad del Padre como un siervo, obediente, sirviendo y obedeciendo. Y Satanás quiso derribarlo como lo había hecho con Adán y Eva. Y vamos a ver cómo actúa él. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, aquí encontramos dos o tres cosas que podemos resaltar. En un momento de debilidad, de necesidad humana, él ofrece que compruebe si Dios está con él. Y son los momentos en que Satanás hace que tú reniegues de Dios. Pero el Señor elevó su corazón, dijo: es que la vida del hombre no solamente es comida y bebida. La vida del hombre es justicia, paz y gozo. No solo de pan vive el hombre. Bueno,
Él levantó su espíritu por encima de una debilidad humana. Satanás es maestro en pegar en el momento de tus necesidades para que salgas y hagas cualquier cosa contra Dios. Pero después le ofrece el paraíso, le muestra todos los reinos de la tierra. ¡Qué paraíso! Yo te los daré si tú me adoras a mí. Bueno, esa es la seducción de Satanás, de ofrecerte un falso paraíso. Un paraíso que no es tal, porque las codicias de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida reinan en ese paraíso que Él nos ofrece. La seducción es una estrategia. Los cristianos son parados o anulados por la seducción de un falso paraíso. Un paraíso donde no pueden escapar de las pasiones de la carne, de los celos, de la envidia, de la murmuración, del egoísmo, de la mentira, del engaño. No pueden escapar de ese paraíso, que es un falso paraíso. Y Él está seduciendo a los cristianos. Esa es la oposición que Él está usando. Un mundo de prosperidad está desbordándose, pero el diablo no te va a decir que tú te vas a convertir en una persona avaro, codicioso, que vas a usar la mentira, que vas a amar a Dios, el dinero o las cosas antes que a Dios. Es una mentira. Así hizo caer a Adán y Eva. Mira, aquí está. Lo que pasa es que Dios pues no quiere que tú seas tan sabio como Él. Bueno, también vamos a ver que el Señor, muy bien ubicado. En la Biblia le llaman a Jesús, solo una vez el apóstol Pablo lo llamó el segundo Adán. El primer Adán falló, no obedeció. Por la desobediencia fue descalificado y descalificó a todo el género humano, porque el pecado entró en el mundo por él, y por el pecado entró la muerte. Y Pablo le llama el segundo Adán, que sí obedeció, que sí tuvo la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre las codicias, que creyó que el paraíso está en el reino de Dios. Es donde está el paraíso que Dios nos ofrece, la verdad, la santidad, el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la humildad, el servicio. Esa es la riqueza que Él nos ofrece en su paraíso, el reino de Dios. Esa es la riqueza que te enriquece el corazón. Las cosas materiales te empobrecen, te envilecen, te hacen egoísta, te hacen idólatra. Bueno, por eso Dios dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Y vamos a ver aquí Efesios 6, 10 al 13. ¿Sí, Marlene? Sí. Bueno. Efesios 6, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Sí. Bueno, atrás del telón, o como se dice, tras bambalinas,
están estas huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Ellos son los que provocan, los que seducen, los que inducen con estas seducciones, con estas tentaciones de un falso paraíso. Y por otro lado, si eres hijo de Dios, hablando a un cristiano, a ver, haz esto. Bueno, es la manera que Él tiene atrás. Él siembra sus semillas de incredulidad, de desobediencia, de renegar contra Dios, de pensar que Dios esconde lo mejor y que te llama a una vida de ser un nómada o un peregrino en este mundo. Bueno, hermanos, creo que por hoy, al hablar todo esto, solamente estoy mostrando a través de hechos o referencias que Dios nos dejó, que veamos esta obra que Dios ha hecho llegar a nuestros corazones y que nos ha llamado a ser partícipes con nuestra vida, llevar este testimonio y llevar esta doctrina, y Él estará en nosotros cada vez que hablemos de su nombre. Él estará testificando, atestiguando que lo que estamos diciendo no es palabra nuestra, es lo que Dios ofrece a los corazones. Todavía nos quedan unos 2 puntos, los veremos la siguiente semana, y que meditemos que realmente en nuestro tiempo, que pongamos nuestra visión en hacer de nuestra vida un libro abierto, conocido y leído por todos los hombres, escrito no con tinta ni en tablas de piedra, sino en el corazón. Estas convicciones, este fervor, esta emotividad es el Espíritu que nos hace hablar de algo tan grande, tan glorioso, que es digno de que continuamente estemos hablando de ello. Bueno, por hoy terminamos. Dios los bendiga.